Buenos días a la comunidad universitaria, bienvenidos a la casa de la Universidad Estatal Amazónica. Hemos llegado al final de nuestras jornadas de aniversario de la Universidad Estatal Amazónica. Estas jornadas han venido siendo trabajadas desde el lunes 12, donde nuestra sede, el PANGI, comenzó con sus jornadas académicas sobre biología y turismo, que son las carreras que tenemos allá. Y el martes 13 comenzamos con las jornadas de derechos humanos acá en la matriz Puyo, y en Sucumbíos también las jornadas académicas que se trataron sobre turismo comunitario. Así, hemos estado 2 semanas, jornadas arduas académicas, hablando de diferentes temas que nos competen en la Universidad Estatal Amazónica y además en la región. En el caso del Seminario de Derechos Humanos en la Amazonía, hemos trabajado desde el 13 hasta el día de hoy con varios derechos y hemos tenido importantes invitados. Hemos hablado sobre los derechos humanos en general, el derecho a la mujer, el derecho de la niñez, el derecho del adulto mayor, el derecho a la educación, el derecho a las personas con discapacidad, el derecho al ambiente, a la comunicación y a la información. Y el día de hoy hablaremos de los derechos de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador que están acá en la Amazonía, en nuestra región amazónica, con la que debemos trabajar todos los días, a la que le debemos el cuidado necesario, pero adicionalmente el respeto de todos los pueblos y nacionalidades con los que convivimos todos los días. Y para ello el día de hoy tenemos una gran representante que es Patricia Hualinga. Pero antes de esto quiero dar las gracias a varios departamentos de acá, de nuestra Universidad Estatal Amazónica. Todo este esfuerzo del Seminario de Derechos Humanos en la Amazonía fue concebido desde Talento Humano, desde la Dirección de Talento Humano, desde Procuraduría, Relaciones Públicas y nuestra unidad de educación continua, que los 4 departamentos hemos trabajado planificando varios días qué personas estarían viniendo, qué temas estaríamos trabajando, porque queríamos darle para este aniversario unos temas que sean súper importantes para nuestra comunidad amazónica. Les dejo con la bienvenida de nuestra señora rectora Ruth Arias, quien el día de hoy nos acompaña, sin antes mencionarles que nos está acompañando también el doctor David Sancho, vicerrector académico, nuestra vicerrectora administrativa María Victoria Reyes, nuestro director de Educación Continua Juan Carlos Moyano, nuestro director de Talento Humano Daniel Mantilla, nuestra procuradora general Yanina Jaramillo, y acá con el equipo de tecnología que está trabajando diariamente y todos los días, el ingeniero Bernabé, que ha sido un apoyo gigante para este trabajo. Le damos gracias también a la unidad de tecnología que también está pendiente de nosotros y, ¿por qué no, a nuestras carreras, nuestras 7 carreras que están diariamente compartiendo, diciéndoles a nuestros estudiantes que esto es lo que estamos haciendo, que se conecten para escuchar lo que estamos trabajando todos los días desde lo administrativo, desde la docencia, desde los mismos estudiantes. Y es así que hemos culminado y el día de hoy culminamos estas jornadas de trabajo en donde estamos con los 18 años de la Universidad Estatal Amazónica. Muy buenos días, doctora Ruth Arias, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Muchos saludos para nuestra audiencia, para la comunidad universitaria, para la comunidad amazónica. Muchísimas gracias, Patricia Hualinga, por participar con nosotros y celebrar con nosotros este 18º aniversario de funcionamiento, de creación de la Universidad Estatal Amazónica, que, como se ha dicho,
Esta celebración la hacemos en términos de derechos. Estas jornadas que empezaron el día 13 de octubre y que concluyen ahora brillantemente con broche de oro, con su participación, porque la universidad se apresta al siguiente año de trabajo, a la siguiente época de trabajo, en términos de derechos como nos corresponde, con el cumplimiento de las funciones sustantivas que tenemos, con el cumplimiento del encargo social, el encargo que la sociedad da a la universidad, esta universidad pública, que tiene que servir a su comunidad en sus funciones fundamentales, pero también en el manejo, en la formación profesional y formación humana en términos de derechos que implican responsabilidades con nosotros mismos, con nuestros pueblos, con los pueblos a los que pertenecemos, con los territorios en los que estamos enclavados y a quienes tenemos que servir. Gracias a todos quienes han participado. A veces se puede olvidar un nombre, pero es un trabajo conjunto y la enseñanza es justamente esa. El trabajo conjunto nos permite emprender los nuevos retos. Muchísimas gracias, Patricia. Doy paso entonces para que se continúe con este proceso que hemos tenido de capacitación, de discusión, de análisis, de reflexión, de comprometimiento, no de una persona, de todos, de cada una, de cada persona, desde el puesto en que esté sencillamente trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le damos la bienvenida al profesor Olivier Meric, quien nos acompañará en la moderación y en la presentación de nuestra invitada. Profesor Olivier, le damos la bienvenida a esta jornada de cierre del Seminario de Derechos Humanos aquí en nuestra casa, la Universidad Estatal Amazónica. Muchas gracias, María Belén. Buenos días, estimada doctora Ruth, director de la Universidad Estatal Amazónica. Buenos días al público que nos está siguiendo en el Facebook Live. Quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica para brindarnos espacios de intercambios y de reflexión como hoy, en donde nos encontramos con Patricia Gualinga, quien es defensora de los derechos humanos y de la tierra, líder indígena del pueblo quichua de Sarayaku. Trabaja para proteger a su comunidad de las violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza que resultan de los proyectos de extracción de petróleo realizados por empresas petroleras en sus tierras tradicionales. Ha participado en la elaboración de la propuesta dirigida por los indígenas Causa Sacha, o Bosque Vivo, que llama a la protección legal de la Amazonía ecuatoriana. Ella ha hablado ante las Naciones Unidas, la Corte Americana de Derechos Humanos y en todo el mundo, y ha sido perseguida y amenazada de muerte por su activismo para proteger a su gente y a la selva amazónica del desarrollo de combustible fósil. Ya que es una voz que se escucha en la defensa de la naturaleza, la tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias por su presencia. La pantalla es toda suya. Muy buenos días. Gracias a la universidad, a la compañera Ruth por la invitación y a todo el personal que hace posible que haya este evento conmemorativo de la universidad. Se me ha pedido que se hable sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos y sobre todo que me enfoque en lo que se ocurre acá en la Amazonía ecuatoriana. Si hablamos de derechos, vamos a decir que los derechos siempre tienen una doble dimensión. Uno son los derechos individuales del que gozamos cada persona y otros son los derechos colectivos que abarca, por ejemplo, en este caso, a los pueblos indígenas. En este contexto vamos a hablar sobre los derechos colectivos en el Ecuador. En el Ecuador, en el año 1997 y 1998, se incluye en la Constitución del Ecuador los derechos colectivos en el artículo 84, donde se reconocen los derechos colectivos. Pero hay que mencionar que los derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas no ha sido porque lo han querido reconocer fácilmente, ha sido porque hay un proceso histórico, una lucha política del movimiento indígena por muchos años. Tomemos en cuenta aproximadamente como 30 años donde hay movilizaciones a nivel del país, donde hay un levantamiento indígena, donde los pueblos indígenas de acá de la Amazonía, especialmente de Pastaza, nos dirigimos también a Quito por la titulación de los territorios en el año 1990
92, y todo estas acciones hace que en el 97 y 98, dentro de la Constitución del Ecuador, se reconozcan los derechos colectivos. Y esto ya es un avance muy importante para los pueblos indígenas del Ecuador. Sin embargo, a pesar de que estos derechos son reconocidos en el 98, en la Constitución, en el derecho internacional, en el convenio 169 de la OIT, ya había mención a los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces hay una normativa internacional, una ley internacional que amparaba ya este proceso, de la cual el Ecuador ya era vinculante por la firma de que se había hecho para el convenio 169 de la OIT. A pesar de este avance, a pesar de que estaba en la Constitución, no se pudo avanzar en las leyes que permitían que haya aplicabilidad de los derechos colectivos dentro de las leyes ecuatorianas. Por lo tanto, quedó mencionado dentro de la Constitución. Sin embargo, hay que mencionarlo como un avance significativo, porque esto fue lo que permitió que muchos pueblos indígenas, a pesar de que no había leyes internas que pudieran hacer que se pudiera ejecutar este derecho colectivo, los pueblos indígenas lo utilizaron a un nivel político, se apersonaron y dieron fuerza para que este derecho colectivo tuviera un avance más. Pasemos a la Constitución del 2008, donde se vuelve a mencionar los derechos colectivos en el artículo 57 y se incorpora nuevamente los derechos colectivos dentro de la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 recoge la Constitución, lo que consta dentro del artículo de la Constitución ya se me hizo, de la anterior Constitución, para incorporar los derechos colectivos. Pero sin embargo avanza un poco más porque habla sobre la territorialidad de los pueblos indígenas, sobre las circunscripciones territoriales de los pueblos indígenas, dándole cierta autonomía. Habla sobre los pueblos en aislamiento voluntario, sobre cómo deben ser protegidos los pueblos en aislamiento voluntario, cómo no debe ser afectado su territorio y sobre su principio de autodeterminación como pueblos. Consideramos que estos puntos son uno de los puntos que más avance ha tenido dentro de lo que es la Constitución del 2008. Habla de territorialidad, también habla de recuperación de sitios sagrados para los pueblos indígenas. Entonces tiene algunas connotaciones que son muy importantes. Sin embargo, a pesar de que todo este avance del 2008 está dentro de la Constitución, se incorpora en un principio el buen vivir, que viene desde la visión de los pueblos indígenas, y lo pone como un marco constitucional, el buen vivir. Aunque no ha habido una efectividad en su aplicación en el tema del buen vivir, hace constar dentro de la Constitución. Entonces, hay reconoce el Estado plurinacional y multicultural. Estos son lo fuerte de la Constitución del 2008. Que reconoce un Estado plurinacional, reconoce la diversidad del país, reconoce el buen vivir que viene desde una visión y una filosofía de los pueblos indígenas, habla sobre los territorios colectivos, habla sobre los pueblos en aislamiento. Entonces hay un número de artículos que mencionan dentro de los derechos colectivos los derechos que amparan a los pueblos indígenas, que tienen esa especificidad, y eso está en el artículo 57 de la actual Constitución. Pero ¿qué ha pasado en la realidad? Muy a pesar de que la Constitución está muy bonita y que también tiene un acápite que, aunque no haya sido directamente dentro de los derechos colectivos, está el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en la cual los pueblos indígenas tuvimos que trabajar también para que ese derecho se reconozca, también lo tomamos en cuenta como parte de los logros que se consiguió en la inclusión de la Constitución del 2008. A pesar de todo este reconocimiento, hay grandes baches en su aplicabilidad. No hay una ley específica que haga que esto pueda ser aplicado en territorio. Es muy claro en el tema de territorialidad, por ejemplo, las circunscripciones territoriales indígenas, donde reconocen a la autoridad indígena, pero no hay un avance dentro de la ley al respecto, y por eso
continuamos algunas organizaciones con estatutos que hacen ver como si fuera una simple organización social. No hay un reconocimiento de territorialidad, porque por otro lado está el reconocimiento de los gobiernos seccionales autónomos, y esto no se ha logrado. Realmente esta otra parte no se ha logrado, a pesar de que está en la Constitución. Lo mismo pasa, y quiero centrarme porque quiero aterrizar dentro de la Amazonía, lo mismo pasa con el tema de concesiones de actividades extractivas. Ahí tiene que ver el tema de la consulta libre, previa e informada, que tiene que ver con el consentimiento. Está dentro de la Constitución, constando de que para cualquier actividad extractiva que afecte a los territorios indígenas, el Estado deberá consultar a estos pueblos para ver si tiene su consentimiento. Hay este artículo. Pero este artículo, para nosotros, como pueblo Sarayaku, de donde vengo, no se cumple. ¿Por qué voy a mencionar? Voy a entrar al caso Sarayaku, donde la Corte Interamericana falla en materia de consulta libre, previa e informada, subiéndolo a estándares internacionales, subiéndole al tema de la Organización Internacional del Trabajo, los artículos que amparan a los pueblos indígenas, a la Convención Americana, también a la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, lo eleva como derecho primordial y lo declara como principio de derecho, la consulta previa. En esos mismos días, antes de que salga la sentencia, la Presidencia de la República del Ecuador, con un decreto ejecutivo 1247, promulga una ley de consulta, que no cumple con la sentencia y tampoco cumple con la Constitución y tampoco cumple con el derecho internacional. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? Porque los pueblos amazónicos, que gozamos de derechos colectivos, que tenemos un territorio específico titulado, también tenemos esta situación de que concesionan lotes petroleros en territorios indígenas. Y ahí entra la controversia de todo lo que es la ley de consulta libre, previa e informada. Porque el gobierno, en el decreto 1247, lo que hace es promulgar esta ley para llevarlo como una mera forma de socialización. Cuando la sentencia del caso Sarayaku y el derecho internacional dice que no es una mera socialización y desarrolla todo lo que es el tema de la consulta libre, previa e informada, que tiene que dar como objetivo el consentimiento de los pueblos indígenas. Y esta es una gran brecha que existe hasta el momento y que ha sido motivo de grandes conflictos con los pueblos indígenas cuando hay concesiones en sus espacios territoriales. El caso Sarayaku es uno de los conflictos, acabamos de ver el caso Guarani, también estamos viendo el caso Piatúa, solo hablando aquí en Pastaza, estamos viendo el caso de Sinangoe en el norte de la Amazonía. Hay muchos casos, porque esta ley no ha sido desarrollado, no se cumple la sentencia de un caso internacional, y realmente es un conflicto, porque el derecho a la consulta, primero, tiene que ser adecuado, primero tiene que involucrar desde los inicios de que hagan el proyecto de una actividad, por ejemplo. Una actividad ya sea de concesión petrolera, concesión minera, hidroeléctrica, o lo que quieran hacer. Ya que esta actividad, como es una actividad grande, va a repercutir en la vida de este pueblo, de esta comunidad, de este grupo. Desde ese principio empiezan violentando lo que es la Constitución, porque no lo hace. Ya está desarrollado el proyecto, ya está concesionado los bloques, y ahí recién empiezan a tratar de ver cómo pueden hacer esta supuesta consulta, poniendo como punto de que tiene que haber una socialización al respecto, lo cual tampoco tiene que ser así, no es una socialización. Tiene que haber una información veraz, oportuna, y tiene que haber una actuación de buena fe, algo que nunca ha cumplido el Estado de Ecuador. Nunca ha actuado de buena fe. Siempre han ido con información que no es real y siempre han violentado este derecho. Yo creo que una de las principales trabas que ha existido es por este derecho, de la consulta libre, previa e informada, que para nosotros tiene que ver con el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces, en la Amazonía, este es el punto principal. Se ha violentado este derecho básico, este derecho fundamental, este derecho constitucional y este derecho
que es un derecho internacional, supranacional. Y es muy grave. Yo menciono esto porque varias sentencias de juicios han tenido que ver con este derecho. Consulta libre, previa e informada. Que suena así. Al mismo tiempo de que se han buscado todas las formas de ver cómo hacen para tratar de hacer una supuesta consulta. Hemos pedido que se derogue el decreto 1247 y que siga cómo establece las sentencias internacionales, cómo están todas las leyes en el derecho internacional, pero el Estado ecuatoriano aún no ha dado un avance significativo en esto. Continúan aplicando o tratando de validar este decreto. En el caso Sarayaku se demostró claramente en la audiencia de cumplimiento de que el Estado ecuatoriano había incumplido este derecho de los pueblos indígenas y que había actuado de mala fe. Entonces, esto es importante saberlo para poder saber por qué ocurren los conflictos, por qué hay esta conflictividad dentro de los territorios indígenas. Los otros temas, por ejemplo, que podríamos hablar sobre los pueblos en aislamiento voluntario, ellos no pueden ser consultados. Yo creo que en eso la Constitución es muy clara. A ellos se les respeta el principio de autodeterminación. Ellos han decidido no ser contactados, peor ser consultados. Y por lo tanto el Estado tiene que cumplir eso. Y ahí también hay juicios, hay demandas, hay procesos que han ido al sistema interamericano, porque el Estado tampoco ha cumplido con el caso del IASUNI. Parece que han ido achicando su territorio, hay violaciones a sus derechos, y muy a pesar de que ellos no pueden estar presentes, hay abogados, hay gente que está preocupado por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos en aislamiento. Decimos en aislamiento voluntario porque posiblemente, porque ellos han decidido no contactarse, pero dicen que ahorita ya no son pueblos en aislamiento voluntario, son pueblos en aislamiento forzado, que están huyendo, que están tratando de sobrevivir y que están en la más extrema vulnerabilidad y podrían desaparecer. También hay casos de pueblos, en la Constitución del 2008 se menciona el tema del etnocidio. Hay una mención muy clara al respecto, y es que si hay desaparición de pueblos, si por alguna de estas acciones en que ya sea por actividades hidrocarburíficas, petroleras, mineras, afectan terriblemente a un pueblo a tal punto que pueda desaparecer por consecuencias que estén generando todas estas actividades, hay el delito que puede ser tipificado de etnocidio. Entonces, yo creo que en los pueblos en aislamiento eso es muy claro. También tenemos pueblos que están, que son muy pocos, que no numéricamente, que han sido diezmados en la historia, en sus culturas por las enfermedades, pero que tienen también el grave riesgo, como es el caso de los zaparas, quienes estaban luchando porque en sus territorios estaban concesionando lotes petroleros, grandes lotes petroleros, y eso generaba un riesgo mayor a que ellos pudieran seguir subsistiendo. Entonces, la Constitución es muy clara cuando respalda la colectividad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Todo el marco de la lucha de los pueblos indígenas, tanto a nivel político como a nivel jurídico, llegando a instancias internacionales, se ha basado en la misma Constitución. Y cuando la Constitución ha tenido debilidades o vacíos, o la ley en el Ecuador tiene esos vacíos que no han hecho que haya un efectivo cumplimiento, porque no lo hay, no hay con respecto a los pueblos indígenas, hay casos que han llegado al sistema internacional, valiéndose también de sentencias y jurisprudencias, como en este caso de la Corte Interamericana, pero también de leyes supranacionales donde el Ecuador es dignatario. Ahí tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos sobre toda América, pero también tenemos los derechos de los pueblos indígenas reconocidos dentro del Convenio 169 de la OIT. Tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que el Ecuador podría decir que no es vinculante, pero para nosotros en materia de derechos humanos, según la Constitución ecuatoriana, que dice que todo tema de derecho humano, toda ley de derecho humano es una ley supra, para nosotros también la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas es vinculante.
Entonces, esto es discusión de abogados, pero es importante saber que los derechos están ahí, están inherentes. El que el Ecuador no haya hecho leyes para la aplicabilidad de estos derechos no quiere decir que no existan en la Constitución y no quiere decir que en el caso de que sean violentados no haya la posibilidad de ejercer procesos legales, judiciales, dentro de todo el esquema de protección de derechos humanos y derechos colectivos. Yo con esto terminaría. No sé cómo está el esquema, pero he tratado de resumir todo el tema de derechos. No me he enfocado tanto en la lucha de los pueblos indígenas, porque hay muchas luchas, muchos casos exitosos, unos más que otros, pero últimamente se ve que los pueblos indígenas conocen más de sus derechos, reclaman sus derechos, lo llevan a temas judiciales, y si no hay corrupción dentro del sistema judicial, ganan los procesos, ganan a las mismas políticas del Estado de Ecuador, a los mismos funcionarios del Estado de Ecuador, a las mismas instituciones como ministerios, que son los primeros que violentan los derechos colectivos. Entonces, hay que tener muy claro esto para poder avanzar y tener en cuenta que estos derechos no es que nos regalaron, sino que fue con arduo sacrificio, con sangre de gente indígena, posiblemente también otros grupos, y que se ha logrado que se respete poco a poco, pero que todavía no se ha aplicado en su totalidad. Muchísimas gracias. Estimada Patricia Gualinga, muchísimas gracias por su lucha y su discurso concreto, en el cual demuestra con ejemplos muy acertados la gran diferencia que existe entre los derechos plasmados en los textos normativos y la realidad de los pueblos ancestrales, que luchan para que, por lo menos, se respete la Constitución y sus derechos. Si en la realidad no se cumple el proceso de consulta previa, una pregunta para usted: ¿cuál sería el proceso legal disponible para precautelar daños al medio ambiente y violaciones de derechos a los pueblos ancestrales? La Constitución es bien clara en este tipo de cosas. Y realmente, cuando vemos que el Estado viola los derechos, e inclusive yo en alguna discusión yo dije, inclusive, si no estuvieran bien claros los derechos y si hubiera la letrita de que habría, que el gobierno tomaría las decisiones al respecto, nosotros como pueblos indígenas, pueblos de origen, pueblos preexistentes al Estado de Ecuador, a lo que es ahora, estamos en la obligatoriedad, podemos nosotros ir por el principio de autodeterminación como pueblos. Y por mi principio de autodeterminación, no acepto de que simplemente la consulta sea tomada como una mera socialización. No, que la consulta tiene que ser cumplida como debe ser. Si alguien va a una casa y te dice, ¿sabe qué? Yo quiero comprarte esta casa, y te dicen, no puedo vender, tienes que respetar esa decisión. Aquí es lo mismo, porque si, ¿cuál es el objetivo de socializar y de preguntar, ¿quieren o no? Y le decimos que no. Bueno, entonces entramos también. Le quitan el espíritu de la consulta. Y en ese caso, por eso es que hay el sistema internacional de protección de derechos humanos, porque muchas veces los estados no cumplen con su propia constitución, y por eso el caso Sarayaku fue a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un largo proceso, un proceso que puede ser desgastante, 10 años del sistema interamericano para llegar a un veredicto que sentencia a un estado cuyo gobierno no cumple la Constitución. Entonces, hay formas de hacer cumplir a un Estado violador de derechos, en este caso. Y hay un sistema internacional. Hay varios sistemas internacionales, pero la Corte es una que tiene una vinculación directa porque el Estado tiene la obligación de cumplir. Me había olvidado de que los territorios indígenas no son territorios individuales, son territorios colectivos, y eso tiene una propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable. Entonces, ese punto está muy claro dentro de la Constitución. También violan este principio de imprescriptible, inalienable, inembargable, y no pueden ser desplazados los pueblos indígenas, porque la misma Constitución dice que no podrían ser desplazados, y por eso está el principio de la consulta.
Por eso tienen que ser consultados, por eso tienen que tener su consentimiento. Obviamente, todo un proceso no es fácil. Los pueblos indígenas, si solo fuéramos por el sistema judicial, posiblemente nos aplastarían. Hemos utilizado el sistema político, el sistema de comunicación, las alianzas estratégicas y el sistema judicial. Yo creo que estos son los puntos que se desarrollan en cada uno en su forma para tener un caso exitoso. Otra vez me queda que realmente agradecerle por su respuesta muy clara. Ojalá que nuestro representante en las altas esferas políticas sí toman en cuenta lo que está escrito en la Constitución y exactamente acepta la lucha que usted están haciendo. Porque hay que resaltar una cosa, no es únicamente una lucha por un patrimonio que pertenece a los pueblos ancestrales, es un patrimonio de la humanidad y tenemos que nosotros resaltar el esfuerzo que usted hace, por supuesto, para protegerlo y para hacer realmente que sus derechos se hagan respetados, ¿no? Eso mismo es la misma lucha que ustedes están haciendo y el resultado es por el beneficio común. Le agradezco muchísimo por esta presentación y sus palabras. Dejo la pantalla ahora y el aire a María Belén y sin otra vez agradecerla y suerte y éxito en su lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Olivier. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos en esta jornada de derechos humanos y ser tan clara con esta lucha de los pueblos nacionalidades, que además no es una sola lucha de ustedes, sino de todo el Ecuador, de quienes siempre estamos sumándonos a apoyar las luchas que tenemos acá con los pueblos y nacionalidades. Con esto cerramos nuestras jornadas de derechos humanos sin antes presentar para el cierre a nuestro señor vicerrector académico, quien nos dará unas palabras sobre este cierre de nuestras jornadas que han sido arduas y han sido con la colaboración de todos los docentes, de todos el personal administrativo, de toda la comunidad universitaria. Sin los estudiantes nosotros no somos nadie y sin los profesores no podemos seguir trabajando y sin el personal administrativo que está todos los días y ahora casi en su totalidad presencial, seguimos trabajando para nuestra comunidad universitaria en todas las provincias que tenemos acá en la región amazónica, las 6 provincias amazónicas que están presentes en esta región amazónica y en esta Universidad Estatal Amazónica. Bienvenido, David, vicerrector, doctor David Sancho, vicerrector académico de la Universidad Estatal Amazónica. Muchas gracias. Buenos días, público que está conectado a través de nuestras redes sociales, señora rectora, compañero Olivier. Patricia, un gusto poderte saludar, aunque sea por este medio, y felicitarte por tu participación. Para la Universidad Estatal Amazónica es fundamental promover el respeto a los derechos humanos. La Universidad Estatal Amazónica se conforma como una comunidad respetuosa de los derechos, preocupada porque los derechos de todos los seres humanos sean respetados. Es así que hemos culminado con éxito estas jornadas virtuales sobre derechos. Para nosotros como institución es un orgullo haber contado con un sinnúmero de panelistas del mayor alto nivel, nuestros colegas profesores y demás público. Con esto dejamos concluidas las jornadas de derechos humanos en conmemoración del 18 aniversario de la Universidad Estatal Amazónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David Sancho. Ahora despedimos estas jornadas de 18 años del aniversario de nuestra creación de la Universidad Estatal Amazónica. Muchísimas gracias a todos. Esta transmisión por problemas técnicos la hemos grabado y la vamos a pasar a nuestra comunidad, a nuestras redes sociales para que puedan disfrutarla completamente. Muchísimas gracias a todos.